Hola, soy la doctora Silvia Cabrera. En mis años de experiencia con la medicina integrativa y del envejecimiento, he aprendido de grandes maestros y he conocido a personas muy interesantes, colegas que me han dejado una enorme huella. A ellos entrevisto para abordar temas de interés sobre salud, prevención, tratamientos y otros temas muy interesantes. Gracias por compartir el gusto por platicar y el deseo de saber y conocer cada vez más. Hola, buenas tardes a todos. Ahora iniciaremos con un capítulo de estos podcasts que hacemos en relación a la salud. Y en este día quisiera compartir con ustedes algo muy importante que es sobre la contaminación y la salud. Haremos varios capítulos al respecto porque hay muchísima información que es muy importante y que quisiera compartir con ustedes. Por principio de cuentas, hablemos de la contaminación en términos generales. Las industrias y las actividades económicas de las que dependemos para subsistir están estrechamente vinculadas al uso de sustancias químicas y sus derivados. Tal es el caso de las industrias tecnológicas y energéticas, también de la industria de la salud, la agricultura y la ganadería, la minería, la investigación, entre muchas otras. Una de las consecuencias inevitables del uso de estos químicos es la contaminación ambiental, misma que tiene un impacto directo en la salud humana y la de todos los seres vivos. La contaminación ambiental es un problema que nos afecta de muchas maneras y podemos ver sus efectos adversos reflejados en nuestra salud. Todos los días, el aire, el agua y el suelo son contaminados con trillones de toneladas de diferentes químicos que son liberados al medio ambiente por diferentes industrias, como ya habíamos comentado. La toxicidad de los químicos que se liberan al ambiente varía, es diferente en muchas zonas, y mientras algunos son inofensivos, otros pueden causar desastres en el medio ambiente y daños en la salud de los seres vivos, aun cuando la exposición a ellos es limitada o sea limitada. Algunos químicos tienen la capacidad de persistir en el ambiente decenas de años y movilizarse y contaminar grandes áreas. Además, pueden ser acumulados en los tejidos de los seres vivos y pasar de eslabón a eslabón en la cadena alimenticia. Los contaminantes llegan a nosotros porque una vez que se encuentran en el medio ambiente, son almacenados en los tejidos de los animales y las plantas que comemos. Se encuentran en el agua que bebemos o en el agua que se utiliza para regar cultivos. También llegan a los suelos en donde crecen las plantas que sirven de alimento para otras especies. Se encuentran mezclados en el aire que respiramos. Además, los podemos encontrar dentro de nuestras casas, en una gran variedad de productos, bienes y materiales que usamos diariamente. Por ejemplo, en productos de limpieza, en productos cosméticos, en las cremas, los shampoos, en los geles de baño y también en materiales que usamos diariamente. Todos estos contaminantes se utilizan para elaborar nuestra ropa, las pinturas, los barnices, los plásticos, los artefactos decorativos, etcétera, etcétera. El problema de la contaminación es una amenaza latente para la salud humana y la del planeta, misma que pone en peligro la prosperidad de futuras generaciones, según se ha investigado en muchísimos artículos. Existen químicos que se encuentran de manera natural en el ambiente. Por ejemplo, el arsénico se puede encontrar en los suelos y en el agua, mientras que el dióxido de carbono es liberada a la atmósfera como producto de la actividad de los volcanes o de los incendios forestales.
Aunado a esto, a lo largo del tiempo y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de los químicos sintetizados por el hombre, así como sus productos, metabolitos, consecuencia de la química que va haciendo que esto se degrade, estos desechos químicos han ido en aumento. Se estima que existen más de 140,000 químicos nuevos o combinaciones de ellos y que cada año, tan solo en Estados Unidos, se producen alrededor de 1,500 nuevas sustancias. Esto es terrible e impactante. El peligro del uso de estas sustancias químicas radica en que muchos de ellos son tóxicos, aun cuando se utilicen en pequeñas dosis o pequeñas cantidades. Estos son muy contaminantes. Un agravante de esta situación es que se desconocen los riesgos potenciales y efectos que en la mayoría de los químicos y la combinación de ellos pueden tener en la salud de los humanos y en el medio ambiente. Esto ocurre porque solo se han evaluado la toxicidad y seguridad de una muy pequeña cantidad de los químicos que existen, ya que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgo o de estudios toxicológicos para cada uno de ellos. Por este motivo, los científicos creen que el impacto que la contaminación química tiene en la salud humana y en la salud de los ecosistemas ha sido subestimada. Por otro lado, se han evaluado algunos de los muchos contaminantes que hay, se han evaluado por separado, pero nunca se ha contemplado la suma o la relación entre unos y otros y el impacto que pueda tener sumándose el efecto de cada uno. Se ha visto que en los últimos 30 años se han desarrollado estudios sobre estos químicos que les comento, pero que se han encontrado que algunos químicos como el radón, el plomo, las partículas finas en el aire como el asbesto, el tabaco y el benceno pueden ser proporcionalmente más tóxicos en dosis pequeñas o a niveles de exposiciones bajos, contrario al observado en otros contaminantes en los que a mayor exposición, mayores efectos en la salud. Es decir, que no necesariamente, aunque haya pequeñas cantidades en el medio ambiente de alguno de estos materiales, signifique que no estamos supeditados a que tengamos un daño importantísimo en la salud. Como les decía, se han hecho estudios de los efectos de manera individual, pero se desconocen los efectos sinérgicos que puedan tener al combinarse con otras sustancias químicas con las que tenemos contacto diariamente. Por lo general, ya les comentaba, estos estudios se centran en determinar las dosis letales, es decir, cuál es la cantidad que en un momento puede provocar la muerte, pero no se han visto o no se han realmente tomado en cuenta los efectos acumulativos, lo que sucede cuando continuamente estamos en riesgo por estar en contacto con estos contaminantes. Otra situación importante es que existe una gran variabilidad entre personas y personas. Todos los seres humanos somos diferentes y es muy diversa la susceptibilidad que puede tener, por ejemplo, un niño, un adulto o un anciano. Además, que todo depende también de la genética de cada persona y de otras situaciones que influyen, que es lo que se llama la epigenética. O sea, una cosa es lo que tenemos de información en nuestras células, pero también es importante todo lo que está influenciando a nuestro alrededor, nuestro estilo de vida, donde vivimos, la altitud, la latitud, los cambios de temperatura. Son muchas las situaciones que pueden hacer que una persona sea más susceptible o que tenga más riesgo de estar en contacto con estos contaminantes. ¿Por qué decimos que estos contaminantes tienen un impacto sobre la salud? Bueno, porque se ha reflejado y se ha visto en numerosos estudios
que la exposición a ciertas sustancias químicas o diversas sustancias químicas tienen un efecto directo sobre las tasas de mortalidad y de enfermedades a nivel mundial. En 1215 se estimó que ocurrieron alrededor de 9 millones de muertes prematuras, es decir, antes de tiempo, por consecuencia de la contaminación del aire, del agua, del suelo o de las fuentes de alimentos. De acuerdo a una actualización publicada por algunos científicos en el 2022, se estima que para el 2019 se siguieron registrando 9 millones de muertes relacionadas a la contaminación. Y aunque las muertes atribuidas a ciertos tipos de contaminación en personas que viven en pobreza extrema disminuyeron ligeramente, las muertes atribuibles a contaminación del aire y a contaminación por sustancias químicas, como por ejemplo la contaminación de plomo, que es responsable de 900,000 muertes al año, aumentaron en un 7%. En el 2005 se realizó un estudio en el que se analizó la sangre del cordón umbilical de 10 recién nacidos y se encontraron 287 químicos industriales, contaminantes y pesticidas en el grupo de bebés estudiados. Un promedio de 200 químicos que estos bebés recién nacidos tenían en su sangre. Esto es verdaderamente impactante. En este estudio, de estos 10 bebés a los que se les realizó el estudio, se vio que estas sustancias, de todas estas sustancias que se encontraron, 180 están relacionadas con cáncer, 217 son tóxicos para el cerebro y el sistema nervioso y 208 causan defectos de nacimiento o desarrollo anormal de los animales. Dentro de los químicos registrados se encontraron mercurio, otros contaminantes que se liberan con la quema de gasolina y basura, químicos utilizados como los que se dicen retardantes de flama de telas, estas sustancias que se utilizan para que las telas sean resistentes a que se quemen, químicos que se encuentran en la espuma o en los rellenos de muebles y electrónicos, contaminantes y derivados de la producción y quema de plásticos, químicos utilizados como protectores de alfombras y telas, químicos que se encuentran en la envoltura de comidas, DDT y otros pesticidas, químicos empleados como preservadores de madera, barnices y lubricantes de máquinas. Si bien se desconoce el efecto que tuvieron estos químicos durante el desarrollo de estos bebés, se sabe que la exposición a temprana edad puede ser muy peligrosa, más peligrosa que en otras etapas de la vida, ya que los bebés tienen un sistema de desintoxicación y excreción de estos materiales que no se ha desarrollado por completo. En un estudio en el 2021, se analizaron muestras de suero de 30 mujeres y del cordón umbilical de sus recién nacidos, para determinar si era posible detectar la presencia de un conjunto de químicos industriales que tenían el potencial de encontrarse en la sangre. Como resultado de esta investigación, se lograron detectar 55 nuevos compuestos químicos en la sangre, que no habían sido identificados antes en la literatura jamás. Estos contaminantes logran pasar de la sangre de la madre a la del feto, ya que no son inhibidos por procesos de filtración. Además, creen estos investigadores que existe la posibilidad de que existan más sustancias en la sangre que todavía no han sido detectadas porque se encuentran en muy bajas concentraciones. Y esto no significa que no vayan a provocar un daño. Por lo tanto, las actividades humanas generan la mayor parte de la contaminación ambiental, lo que pone en riesgo nuestra salud.
De hecho, la exposición a contaminantes como los que hemos encontrado en el aire han sido vinculados fuertemente, como les decía en estos estudios, al aumento de la muerte y las patologías o las enfermedades prematuras relacionadas con enfermedades respiratorias y del corazón. Y realmente, para preocuparnos, existen algunos hallazgos muy importantes. La Organización Mundial de la Salud comenta o sugiere que el 99% de los humanos estamos expuestos a niveles de contaminación del aire que nos ponen en situación de riesgo de padecer enfermedades cardíacas, lo que llamamos accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas, cáncer y neumonía. En un artículo del 2020 se hizo una revisión de los principales contaminantes del aire y de sus efectos en la salud y se menciona que dependiendo del grado de exposición a los contaminantes del aire, la salud puede ser afectada de distintas formas, ya que existen efectos temporales y efectos a largo plazo. Entre los efectos temporales que podemos experimentar al estar expuestos a contaminantes del aire se encuentran la irritación de los ojos, de la nariz, de la piel y la garganta, silbidos al respirar, la tos, presión en el pecho, dificultad respiratoria. Podemos tener procesos asmáticos, neumonía, bronquitis, problemas en los pulmones y en el corazón, dolor de cabeza, náuseas y mareos. Entonces, como conclusión, en este artículo del 2020, o sea, es un artículo muy reciente que nos pone en alerta, se dice que los contaminantes que más se encontraron en este estudio fueron y que provocan estos problemas respiratorios y cardiovasculares, así como alteraciones en el sistema nervioso y cáncer, están relacionados con gases, metales pesados, los que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos que resultan de la combustión de la materia orgánica, de la incineración, de los que son producidos por los motores. Otros compuestos muy importantes son los que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que son los producidos por quema de combustibles y que son liberados también por pinturas y que se encuentran también en disolventes, repelentes y aromatizantes. La exposición prolongada o repetitiva a contaminantes del aire, como el humo del cigarrillo, también pueden causar mucho daño. No nada más al sistema respiratorio, sino también puede provocar daños a nuestra piel. Y todos estos efectos también son muy importantes en el desarrollo de un bebé, por todo lo que hemos visto en estos estudios en los que se determinó que estos recién nacidos, apenas viendo la luz, ya están contaminados con cientos de contaminantes y que van a tener un impacto a nivel de muchos sistemas, inclusive del desarrollo neuronal. Por eso es muy importante que nosotros estemos conscientes de esta situación y de que de alguna manera los cambios que se están dando en la utilización de energías que no son contaminantes son de una prioridad, pero que de verdad debemos de tomar en cuenta. Seguiremos con estos temas que son muy importantes. Espero que haya sido de su agrado esta información. Gracias por acompañarme en otra entrega de la doctora Silvia Cabrera Entrevista. Muy pronto estaré aquí mismo o en la plataforma que utilices para escuchar tus podcasts.
Entérate más en mis redes sociales. Hasta la próxima.